Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más al informativo que comentará Jorge ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Un proyecto de resolución de la ONU otorgaría a Estados Unidos y sus socios un mandato de 2 años para gobernar Gaza. Hamás dice que devolverá los restos de un rehén israelí esta noche. Yad Vashem afirma haber recopilado 5 millones de nombres de judíos asesinados en el Holocausto. Mientras el mundo se moviliza por Gaza, los sudaneses afirman que se está ignorando una catástrofe mayor. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel identifica a 2 trabajadores de la UNRWA como terroristas de Hamás. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Les invitamos a escucharlos. Comenzamos con la primera de las noticias. El borrador de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la administración Trump sobre el establecimiento de una fuerza internacional en Gaza otorgaría a Estados Unidos y otros países participantes un amplio mandato de 2 años para gobernar Gaza y estar a cargo de la seguridad. La llamada Fuerza Internacional de Estabilización, FIE, se encargará de asegurar las fronteras de la Franja de Gaza con Israel y Egipto, garantizar la seguridad de los civiles y las zonas humanitarias y capacitar y asociarse con nuevos oficiales de policía palestinos. También se encargará del desarme de Hamás y garantizará el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluyendo la destrucción y la prevención de la reconstrucción de infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales. Además, la resolución pide que se otorgue a la Junta de Paz, propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, los poderes de una administración de gobernanza transitoria con personalidad jurídica internacional que establecerá el marco y coordinará la financiación para la reconstrucción de Gaza de conformidad con el plan integral hasta que la autoridad palestina haya completado satisfactoriamente su programa de reforma. Aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha proclamado repetidamente que la autoridad palestina no puede desempeñar ningún papel en el gobierno de la Gaza de posguerra, aunque la idea sigue siendo popular entre los aliados occidentales de Israel. Bueno, ese es el punto de discrepancia que existe entre Estados Unidos, el plan de Estados Unidos, y Netanyahu en este momento. Pero como es un plan que todavía no se ha puesto en marcha y de hecho no se pondrá en marcha esta segunda fase hasta que se haya completado la entrega de todos los rehenes vivos y muertos. Ya saben que los vivos ya han sido entregados, pero todavía faltan entregar 8 muertos, de los cuales uno puede ser que esta tarde llegue, lo hablaremos en la próxima noticia, pero hasta entonces lo que se está hablando es cómo organizar una Gaza sin la participación de Hamás, en la cual este grupo terrorista sea desarmado y se imponga durante 2 años una especie de gobierno de transición dirigido básicamente por Estados Unidos, pero con una estructura que también permita hacer una transición en la franja hacia un gobierno con fuerzas locales. Este gobierno de transición también contaría con una fuerza militar internacional llamada Fuerza Internacional de Estabilización, que se encargaría no solamente de ordenar lo que pasa dentro de la franja, sino también asegurar las fronteras que la franja tiene con Israel y Egipto, garantizar todo lo que se ha dicho. Pero, como decimos, el punto de discrepancia que mantiene esta propuesta con Israel es el que se refiere al que en determinado momento la franja de Gaza pase a ser controlada por la autoridad palestina. Es algo sobre lo cual el gobierno de Netanyahu no está de acuerdo, pero como estamos hablando de algo que todavía no ha empezado y que como muy pronto duraría solo 2 años y posiblemente quizá la situación exija que se prolongue más, pues hay que dar un poco de esperanza a este trámite porque hay realmente
problemas mucho más difíciles de solucionar, como el tema de que Hamás no está dispuesta a desarmarse. Hamás afirmó que la cooperación con la Cruz Roja aceleró significativamente el proceso de recuperación, lo que llevó al descubrimiento de restos adicionales, por lo que devolverá los restos de un rehén israelí a las 20 horas local del martes. Se trataría de un rehén asesinado al este del barrio de Sejaya y cuyos restos fueron encontrados durante las operaciones de búsqueda y excavación en curso dentro de la línea amarilla que separa el territorio controlado por el ejército israelí del resto en la franja. Esto se produce después de que la organización terrorista exigiera inmunidad para los terroristas estacionados en túneles subterráneos en Rafah para trasladarse a zonas fuera del control de Sahal. De confirmarse la identidad del cadáver como uno de los rehenes, los cadáveres aún no entregados serían 7. Bueno, cuando ustedes escuchen estas noticias es probable que ya se sepa si los restos que han sido entregados corresponden o no a un rehén y quién sería el mismo. Lo que está claro es que de pronto Hamás empieza a encontrar, cuando recibe la presión internacional, sí los va en cuenta, pero no es porque solamente sea por la cooperación de la Cruz Roja o porque tengan un tractor o que tengan tranquilidad para hacerlo, sino porque, como ya hemos dicho desde el inicio de esta tregua, Hamás desde hace mucho tiempo tiene los cadáveres de todos o casi todos los secuestrados que aún faltan por entregar. Quizás hayan 3 o 4 sobre los cuales se desconozca el paradero. Eso es lo que reconoce la inteligencia israelí, pero al menos tendremos espectáculos parecidos a este de entrega de un cadáver. Esperemos que sea realmente uno de los secuestrados, pero tendremos el mismo espectáculo o noticia al menos en otras 3 ocasiones en los próximos tiempos. Luego veremos a qué ritmo avanzan, porque es de sospechar que quizás la intención sea de que ante el ritmo cada vez más descendente de entrega de cadáveres, pues Estados Unidos presiona a Israel para empezar ya con la fase 2, que sería el establecimiento de esta fuerza internacional de estabilización, hablar del desarme de Hamás, de la retirada parcial de Israel de una zona de la franja, es decir, de lo que ahora se conoce como la línea amarilla, pues retroceder de esa línea amarilla para que pues los palestinos de la franja de Gaza tengan mayor libertad de acción y movimiento. Pero vamos a tener que esperar todavía. Ahora las cosas van muy lentamente y seguramente tendremos noticias a lo largo de esta semana en el avance de las negociaciones. Esperemos que así sea, porque eso significa que la tregua sigue en marcha. 5 millones de los más de 6 de judíos asesinados en el Holocausto ya han sido identificados y con la ayuda adicional de la inteligencia artificial se podrían recuperar aún más nombres, según dijeron investigadores israelíes el lunes. La recuperación de estos 5 millones de nombres marca 7 décadas de trabajo y es fundamental para la misión de Yad Vashem de recuperar las identidades de aquellos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 1 millón de víctimas judías siguen siendo desconocidas y muchas probablemente lo seguirán siendo para siempre, dijo la institución. Pero con herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se cree que se podrían recuperar otros 250.000 nombres analizando cientos de millones de documentos que han sido demasiado extensos para investigar manualmente. Con la disminución del número de sobrevivientes del Holocausto y el mundo pronto sin testigos de primera mano, el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, dijo que alcanzar el hito de los 5 millones era un recordatorio de una obligación inconclusa. Detrás de cada nombre hay una vida que importó, un niño que nunca creció, un padre que nunca regresó a casa, una voz que fue silenciada para siempre, dijo Dayan. Es nuestro deber moral asegurarnos de que cada víctima sea recordada
para que nadie se quede atrás en la oscuridad del anonimato. Bueno, la verdad es que a mí personalmente me emociona y me llama la atención de que se pueda reconstruir el nombre de al menos 5 millones de personas que han sido asesinadas y de las cuales pues no había registros oficiales, porque evidentemente los nazis, a medida que se iban retirando en su derrota de los campos de exterminio, iban eliminando las pruebas. Pero afortunadamente la labor que ha llevado a cabo Yad Vashem durante todos estos años ha dado muchos frutos. Al principio se trataba de testimonios que los visitantes podían dar de documentos que habían permanecido en la familia sobre la existencia de estas personas, y ahora ya se avanza hacia tecnologías muy de vanguardia, como es la inteligencia artificial, que es capaz de leer millones de documentos y buscando simplemente esas referencias a las personas que han sido eliminadas. Eso, si lo hicieran seres humanos, pues llevaría no años ni décadas, sino siglos y siglos. Por lo tanto, esta tecnología de inteligencia artificial podría llevar a traernos los nombres de otro 250.000 de personas, pero evidentemente va a ser imposible, al menos con las tecnologías no ya que existen ahora, sino que uno puede imaginarse ahora, llegar a completar ese puzzle de los más de 6 millones que faltaron al final de la guerra dentro de la población judía de Europa. Así que, bueno, es una buena noticia el que se haya llegado a esta cifra de 5 millones, pero también es una noticia muy triste el que tengamos que escarbar tanto, sufrir tanto para conseguir recuperar y honrar a nuestros muertos. Esta noticia, de alguna manera, sigue vinculada con la noticia anterior, es decir, los cadáveres de los que murieron incluso en este último año a manos de Hamás siguen perdidos. Esperemos que aparezcan pronto y esperemos que la proporción de ellos no sea similar a ese 1 millón de asesinados en el Holocausto, del cual va a ser muy difícil conocer su identidad. Con 150.000 muertos desde abril de 2023, la magnitud de la violencia, el hambre y las enfermedades en Sudán ha superado con creces la de la Franja de Gaza, pero apenas ha recibido atención internacional, lo que ha alimentado las acusaciones de racismo. Para muchos refugiados sudaneses en Israel, los ataques de Hamás fueron solo una muestra más de su sufrimiento. Devastados por el 7 de octubre de 2023 y sus consecuencias, también han presenciado impotentes cómo se desarrollaba otra catástrofe en su país, una brutal guerra civil que ha sumido una vez más a Sudán en la matanza, el hambre y el desplazamiento masivos. Aunado al trauma, la experiencia de ver a la comunidad internacional involucrarse en la difícil situación de los gazatíes que sufren la guerra, mientras el mundo ignora en gran medida los crímenes de guerra que una vez más se cometen con impunidad contra sus amigos y familiares, agrava aún más el sufrimiento. En 2005, un gran número de refugiados africanos comenzaron a cruzar a Israel en busca de seguridad, tras huir de la persecución en sus países de origen y la amenaza de deportación desde Egipto. Casi todos provenían de Eritrea, donde los hombres suelen ser obligados a realizar un servicio militar indefinido en condiciones similares a la esclavitud, y de Sudán, donde la guerra y el genocidio causaron la muerte de aproximadamente 300.000 personas y el desplazamiento de 2,5 millones entre 2003 y 2008. Desde abril de 2023, Sudán se encuentra devastado por los combates entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar cuya violencia ha desatado lo que muchos describen ahora como la peor crisis humanitaria del mundo, con asesinatos en masa, hambruna y desplazamientos forzosos a una escala que supera con creces la de Gaza, pero que recibe mucha menos atención. Según la ONU, más de 150.000 personas han muerto directamente desde que estalló el conflicto en abril de 2023, aunque las agencias de ayuda humanitaria
advierten que la cifra real de fallecidos es mucho mayor. La crisis ha desencadenado la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con más de 11 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, 8,6 millones dentro de Sudán y más de 3 millones a través de las fronteras hacia Chad, Sudán del Sur y Egipto. Y ahora una pregunta, ¿cuándo han visto ustedes en la televisión y en los noticieros aquí en España hablar de lo que está sucediendo en Sudán? Pues yo, que suelo mirar al menos una vez, si no 2 veces al día, algunos noticieros, y voy cambiando de canales muchas veces, pues debo confesar que no he visto ninguna noticia sobre la peor crisis humanitaria del mundo, y en cambio no hay día que no se hable de lo que pasa en la Franja de Gaza, muchas veces con imágenes de archivo, porque ya no tienen lo que emitir, de la gente apiñada con sus ollas. Muchas veces hemos visto también cómo esto corresponde a producciones de lo que se conoce como Bollywood, es decir, que son organizadas por los propios terroristas para dar una imagen mucho más tremenda de lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque además de estas imágenes de desesperación, vemos que en las calles de la ciudad de Gaza hay mercadillos, y los ha habido durante toda la guerra, donde se vendían fruta, verduras frescas y todo lo que uno quisiera, pero claro, estaría al alcance de solo unos pocos, y esos pocos son los que recibían sueldos del grupo terrorista Hamás para poder adquirir esos productos casi de lujo, y esos mismos eran los que menos necesidades tenían de adquirir esos productos, porque robaban y controlaban la entrada de la ayuda humanitaria internacional. Con lo cual lo que hacían era un doble crimen, que era someter a su propia población a la hambruna, que luego acusaban de ella a Israel. Bueno, todo esto es el momento ya de denunciarlo. Estamos viendo que ahora, en estos últimos días, empiezan a haber tímidamente algunas noticias sobre Sudán. ¿Por qué? Porque las noticias sobre Israel y la Franja de Gaza y el sufrimiento de los gazatíes, pues ya han sido muy desgastadas. La gente ya nota que son imágenes de archivo, que no hay nada nuevo que contar, que entra ayuda humanitaria, que los miembros de los grupos que viven en la Franja de Gaza pues reciben ayuda, la entrada de ayuda humanitaria en cantidades, y quizás parezca demasiado exagerado decirlo, pero hay muchos países, especialmente en las zonas que estamos hablando de África, y en los cuales pues los habitantes no tienen acceso a ese tipo de alimentos todos los días, como los que reciben gratuitamente y por presión y recaudación internacional los habitantes de la Franja de Gaza. Aquí hay una discriminación que no es porque la gente se sienta mucho más afín a los gazatíes que a los sudaneses, sino que la diferencia es que en los sudaneses, pues los que provocan esto son árabes, son musulmanes, y entonces eso ya no les interesa. En cambio, en el conflicto con la Franja de Gaza, los que están enfrente son israelíes y, por qué no decirlo, judíos, y que llevamos muchos siglos y hasta milenios de mostrar a los judíos siempre como los causantes de los males. Ashraf Mad el-Madun y Mohamed Ibrahim Abd Gafur eran 2 personas que trabajaban para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, para la UNRWA, y que también eran operativos de la organización terrorista Hamás. En la imagen que acompaña a esta publicación se muestra una tarjeta de identificación de la UNRWA perteneciente a Madun, junto a otra en la que él mismo viste uniforme militar sosteniendo un rifle, una imagen de un contrato de pago de la UNRWA con el nombre de Gafur y una imagen de un cartel de las brigadas Izzadin al-Qassam de Hamás,
que afirma que Gafur es miembro y lo felicita por obtener una maestría. La tarjeta de identificación de Madoun lo nombra como director de operaciones de la UNRWA en Gaza. Bueno, esto es la punta del iceberg o una muestra de lo que es un mar de evidencias que apuntan a que la UNRWA, a pesar de ser un organismo dependiente de Naciones Unidas, que lleva casi 70 y pico de años protegiendo o diciendo proteger solamente a una población mundial, es decir, de todos los desplazados y refugiados del mundo que están bajo el paraguas de ACNUR, que también pertenece a Naciones Unidas, pues la UNRWA solamente se encarga de los de la Franja de Gaza y de los palestinos en general. Y recibe mucho más dinero, recibe mucho más medios, e incluso ese dinero no lo hace llegar en forma de ayudas materiales, sino que aporta la financiación para un sistema, por ejemplo, que entre otras cosas incita a una educación que no solamente enseña a los niños a que no existe un país llamado Israel, que solamente existe Palestina, sino que los israelíes y los judíos, haciendo hincapié en la palabra judíos, son los responsables de todos los males que aquejan a esa población de Gaza y a los palestinos en general, y en general podría decirse también a todo el Islam y al mundo entero, que son una nueva peste. Y todo esto se ha hecho con dinero de Naciones Unidas. Y cuando decimos con dinero de Naciones Unidas, es con dinero de todos los países del mundo, incluido usted y yo, allí donde nos escuche, porque esta radio se emite desde España, pero contribuciones a Naciones Unidas y a la UNRWA llegan desde todos los países del mundo. Así que esté donde esté, sea usted judío, e incluso si ha sido israelí o es israelí o ha sido castigado o ha sufrido un atentado terrorista de manos de yihadistas de Hamas, pues usted también está financiando con sus impuestos para que la UNRWA siga alimentando el odio hacia los judíos en la Franja de Gaza. Por eso está esta discusión que no tiene ningún ánimo de ser ecuánime sobre si la UNRWA tiene que seguir gestionando a los refugiados palestinos, que aparte de todo, digamos que como curiosidad, consideran refugiados no solamente a los que se tuvieron que ir o optaron por irse, como aquellos que en el año 48 obedecieron a las recomendaciones del mufti de Jerusalén exiliado porque había sido neonazi o filonazi durante la Segunda Guerra Mundial y llamaba a la población a retirarse a la Franja de Gaza, a la población palestina, para poder eliminar totalmente a los judíos de la tierra de Israel, cosa que no sucedió. Y entonces ahí llegaron 700.000 o quizás 800.000 personas. Ahora se dice que en total existen entre la Franja de Gaza y Cisjordania más de 5 millones de refugiados palestinos, y que lo son. Este número se ha multiplicado más que los peces y los panes, porque no solamente son refugiados considerados como tales quienes huyeron o que fueron expulsados y quieren verlo de otra manera, sino también sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, porque este conflicto lleva 80 años y han tenido mucho tiempo para crecer y multiplicarse. Así que eso es la UNRWA y eso es lo que debería dejar de ser un organismo oficial y respaldado por Naciones Unidas. Pues así nos despedimos con este comentario y volveremos mañana, como cada día, con más noticias aquí en Radio Sefarad.